Mateo, capítulo 26. Cuando terminó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Ya saben que dentro de 2 días se celebra la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, que era el sumo sacerdote, y acordaron en consejo arrestar a Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: Durante la fiesta no, pues podría amotinarse el pueblo. Se encontraba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿A qué se debe semejante derroche? Podía haberse vendido en un buen precio y haber dado el dinero a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿Por qué apenan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, se ha anticipado a preparar mi sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo en que se anuncie esta buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ha hecho. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Qué me dan si les entrego a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde ese momento buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, se acerca el momento, y quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12, y mientras cenaban, les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Jesús respondió: El que come en el mismo plato que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el traidor: ¿Soy yo acaso, maestro? Y Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, y dándolo a sus discípulos dijo: Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, y después de dar gracias, lo dio a los discípulos diciendo: Beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que a partir de ahora, no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Y después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche seré ocasión de tropiezo para todos ustedes, porque está escrito: heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de resucitar, me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea. Pedro le respondió: Aunque seas ocasión de tropiezo para todos, no lo serás para mí. Jesús le dijo: Te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le contestó: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces
Fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní, y les dijo: Siéntense aquí, mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: ¿De modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren, para que puedan afrontar la prueba. Pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo, por segunda vez, y volvió a orar así: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad. Regresó y volvió a encontrarlos dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó y volvió a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Vamos! ¡Levántense! Ya está aquí el que me va a entregar. Aún estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él un gran tumulto de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Al que yo bese, ese es. Arréstenlo. En cuanto llegó, se acercó a Jesús y le dijo: ¿Qué tal, maestro? Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, a lo que has venido. Entonces se abalanzaron sobre Jesús, lo agarraron y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y, dando un golpe al criado del sumo sacerdote, le cortó una oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, que todo el que pelea con espada a espada morirá. ¿O crees que no puedo acudir a mi Padre, que pondría enseguida a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales tiene que suceder así? Luego se dirigió a la gente y dijo: Han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo para enseñar y no me arrestaron. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver cómo terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos buscaban una acusación falsa contra Jesús, con intención de darle muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Al fin, se presentaron 2, que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra y le preguntó: ¿No respondes nada? ¿De qué te acusan estos? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Y además, les digo que a partir de ahora, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: ¡Merece la muerte!
Entonces se pusieron a escupirlo en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Mesías, adivina quién te ha golpeado. Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Se le acercó una criada y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me hablas. Salió después al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús de Nazaret. Y por segunda vez negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: No hay duda de que tú eres uno de ellos, se nota en tu acento. Entonces él se puso a maldecir y a jurar. No conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Mateo, capítulo 27. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de matar a Jesús. Lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Mientras tanto, Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando a un inocente. Ellos contestaron: ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas, arrojando en el templo las monedas, se retiró. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: No se puede echar en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron los hijos de Israel, y compraron el campo del alfarero, según lo que me mandó el Señor. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Pero no respondió nada a las acusaciones que le hacían los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él no le respondió nada, de suerte que el gobernador se quedó muy extrañado. Por la fiesta, solía el gobernador conceder al pueblo la libertad de un preso, el que ellos quisieran. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Así que, viéndolos reunidos, les preguntó Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías? Pues se daba cuenta de que lo habían entregado por envidia. Estaba aún sentado en el tribunal cuando su mujer envió este mensaje: No te metas con ese justo, porque esta noche he tenido pesadillas horribles por su causa. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntarles: ¿A quién de los dos quieren que le suelte? Respondieron ellos: ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pilato preguntó de nuevo: ¿Y qué hago entonces con Jesús, el llamado Mesías? Respondieron todos: ¡Crucifícalo! 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 Él les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron todavía más fuerte: ¡Crucifícalo! 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 Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que la gente se amotinaba cada vez más, tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: No me hago responsable de esta muerte. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de esta muerte.
Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la tropa. Lo desnudaron y le echaron por encima un manto de color rojo. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Luego se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, lo vistieron con sus ropas y lo llevaron para crucificarlo. Cuando salían, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Al llegar al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que lo bebiera, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Los que lo crucificaron se sortearon su ropa y se la repartieron, y se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron un letrero con la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Al mismo tiempo, crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban haciendo muecas y diciendo: Tú, que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Y de la misma manera, los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos, se burlaban de él diciendo: A otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que lo libre ahora, si es que lo quiere, ya que decía: soy hijo de Dios. Hasta los bandidos que habían sido crucificados junto con él lo insultaban. Desde el mediodía, toda la región se cubrió de tinieblas hasta las 3 de la tarde. A esa hora, Jesús gritó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola en una caña, le ofrecía de beber. Los otros decían: Vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, entregó su espíritu. Entonces, la cortina del templo se rasgó en 2 partes de arriba a abajo. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros, y después de que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El oficial romano y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al sentir el terremoto y ver todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y decían: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para asistirlo, estaban allí y contemplaban la escena desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los Zebedeos. Al caer la tarde, llegó un hombre rico, llamado José, originario de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Tapó la entrada del sepulcro con una gran piedra y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí.
sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, es decir, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Así que manda asegurar el sepulcro hasta el día 3, no sea que vengan sus discípulos, roben su cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado de entre los muertos, y este último engaño sea peor que el primero. Pilato les respondió: Ahí tienen la guardia, vayan y asegúrenlo como ustedes saben hacer. Ellos fueron, aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra dejando allí la guardia. Mateo, capítulo 28. Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como el del relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Al verlo, los guardias se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. Vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va camino de Galilea. Allí lo verán. Eso es todo. Ellas salieron rápidamente del sepulcro y con temor pero con mucha alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacerdotes todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron en consejo dar una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron su cuerpo mientras ustedes dormían. Y si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y responderemos por ustedes. Los soldados tomaron el dinero e hicieron lo que les habían dicho, y esta es la versión que ha corrido entre los judíos hasta hoy. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, lo adoraron, ellos que habían dudado. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos.